Y lo empezamos hoy con la charla del profesor Luis Miller de la Universidad de Argentina. Y ahora vamos a seguir con la charla del profesor Fernando Acevedo, es arquitecto de la Universidad Politécnica Bolivariana de Medellín, magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular en dedicación exclusiva de esta escuela y profesor en área de urbanismo. Me parece que la charla del profesor Luis Fernando hoy, como se lo decía esta mañana, me parece de una gran importancia y de una gran actualidad. Un dolor de cabeza que tenemos en Manizales, el tema de la macroproyecto de los argentinos, que presentaba esta mañana Luis Fernando, si con la nueva administración, o alcalde, hay pues posibilidades de enfrentar este tema de beneficio de la ciudad, de modo que creo que esta duda y otras dudas nos las va a presentar el profesor Luis Fernando en esta charla. Muchas gracias por la asistencia. El profesor tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Barreneche. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que es muy importante estos esfuerzos que hace la escuela por socializar los avances de investigación de los profesores. Y esta investigación, pues evidentemente corresponde así que ya diría yo a una vida de investigación en la comuna, porque justo cuando llegué en el año 2001 a Manizales, por los azares del destino, quedé vinculado entrañablemente a la comuna en varios procesos, ¿no? Algunos de planeación, de consultoría, otros apoyando los movimientos sociales que están allí consolidados, defendiendo y resistiendo en la comuna, pero también convertí la comuna de San José en una especie de laboratorio de urbanismo, de arquitectura, que he venido desarrollando con mis estudiantes de tanto en tanto, repensando la comuna y tratando de, con las comunidades inclusive, soñar o, como dicen ahora las mismas comunidades, disoñar la comuna, ¿cierto? Yo creo que es un territorio estratégico de la ciudad de Manizales, uno de los más antiguos, y por eso hoy nos preocupa muchísimo que esa comuna, digamos, esté, como lo sugiere la presentación, estemos en un proceso de deshabitar la comuna. Y vamos a ver entonces de qué se trata. Venimos desarrollando la ciudad, un proceso de renovación urbana desde hace muchos años y en distintos procesos siguientes. Y por eso voy a tratar de desarrollar lo más rápido que pueda, pero son 20 años de historia en buena medida, estos 8 puntos. Un contexto general sobre ordenamiento territorial y vivienda social en Colombia para entender de dónde surge particularmente el proyecto más importante que vamos a analizar, que es el macroproyecto de interés social nacional, que comienza a desarrollarse en el año 2009 y que prácticamente no está terminado. Digamos que el Ministerio de Vivienda en sus últimas encuestas dice que el macroproyecto puede estar en un nivel de ejecución del 6 al 9%. Entonces son 15 años de actuación en donde las decisiones y las ejecuciones concretas pues son muy escasas. 2, ¿cuáles son los antecedentes? Sobre todo en la perspectiva de entender ese concepto de lo macro. ¿De dónde viene ese concepto de lo macro, de lo grande, de lo monumental, ¿cierto? En la historia del urbanismo, y creo que es clave poderlo entender. Luego vamos a mirar cómo evaluar grandes proyectos urbanos. Ahí hay una literatura
ya que se ha venido desarrollando desde hace más de una década, distintas experiencias de evaluación, dependiendo de dónde te sitúas para evaluar los macroproyectos, y en esa medida vamos a aclarar dentro de esa literatura cómo nos situamos nosotros en el proceso de evaluación de esta operación urbana. Y con base en eso, pues hemos determinado una ruta metodológica que nos permitiría lograr el objetivo de evaluación del macroproyecto San José, a pesar de que es un macroproyecto que no ha terminado, que está en pleno desarrollo y ejecución. Sin embargo, como les digo, tiene unas problemáticas muy serias. Y con base en esa metodología, entonces vamos a concentrarnos en 4 elementos. Lo que llamaríamos una evaluación ex ante, es decir, anterior al macroproyecto, una evaluación durante todo el proceso de estos 15 años de ejecución y una evaluación ex post, que significaría ponernos en la perspectiva de lo que va a suceder en el futuro para finalmente plantear una hipótesis que hemos venido desarrollando ya desde hace mucho tiempo, y es que esta operación urbana debe reformularse para que pueda avanzar y convertirse, ojalá, en un proyecto exitoso de ciudad. Siguiente. En esa perspectiva del ordenamiento territorial, pues debo decir que en varias investigaciones que he realizado en los últimos 5 años, pues me he ocupado un poco de tratar de entender cómo apareció la política de vivienda de interés social en Colombia y en qué punto estamos. Y digamos que a grosso modo lo que podemos decir es que inicia en un proceso muy importante de liberalización de la economía. ¿Qué sucede en este sentido? Y es que Colombia, como muchos países del mundo después de las guerras, pues era un país con un peso muy importante del Estado en proveer los servicios públicos fundamentales, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y en los años 90, esa política, bueno, desde los años 70, pero digamos que en Colombia comienza a aparecer con mucha más fuerza esa política de liberalización de la economía, que significaba tratar de achicar al máximo el Estado y entregarle todas esas funciones, y por supuesto la vivienda, al sector privado. Y entonces comienza ese proceso tratando de el Estado crear lo que podríamos llamar el encadenamiento productivo de la vivienda. Y sus esfuerzos empiezan a aparecer en ese sentido, tratando de articular especialmente el sector privado y particularmente a la banca, a los bancos, para que ellos realmente sean los motores de la política de vivienda. Y el Estado apoyar a través de políticas de subsidio, generación de norma para estimular que el sector privado pueda avanzar en ese proceso. De manera que la vivienda se convirtió luego en un ramo de la economía muy importante y todavía lo sigue siendo. Es decir, si no fuera por la vivienda, probablemente nuestra economía sería una economía bastante debilitada, una economía que es de las que más genera empleo en el país, y por lo tanto se ha vuelto estratégico. Pero su paso a lo largo de estos años, pues ha ido avanzando en lo que los teóricos de la economía, del libre mercado, dicen que es la financiarización de la vivienda. Es decir, ya hoy en día, una familia que no tenga una cuenta bancaria no puede acceder a la vivienda. Y eso marca, digamos, una relación muy estrecha entre las familias y los bancos, que son los proveedores hoy en día de los productos inmobiliarios a partir de los subsidios que le traslada generalmente al Estado o al constructor para que desarrolle esa inversión. Nunca, digamos, en este caso, a los usuarios directos, a las familias, para que puedan avanzar en ese proceso. Y estamos en una etapa final, en este momento, que llamaríamos de la red de ciudades y metropolización de la vivienda. Es decir, ya la vivienda, estamos en una etapa en la que vamos transitando
hacia la idea de que se convierta en la principal fuente de empleo y el principal producto en el proceso de la urbanización. Yo no diría tanto de construir ciudad, que es otro, digamos, concepto diferente, es más un proceso de urbanización acelerada que va a permitir, digamos, que ese proceso de metropolización avance mucho más. Y evidentemente el eje cafetero tiene unos planes hoy concretos en ese sentido. Siguiente. Bien, desde el punto de vista normativo, yo he tratado de hacer un ejercicio que nos permita entender en el tiempo esto que les acabo de decir. Y básicamente, digamos que la ley más importante, el instrumento más importante para el desarrollo de la política de vivienda a partir de los 90 es la ley 388 del 97, que, entre otras cosas, en su artículo 114, define el concepto de macroproyecto, ¿cierto? Pero no lo había desarrollado. Y luego viene una serie de leyes, decretos, que van avanzando en vincular los macroproyectos con la vivienda. Y aparece este concepto de la vivienda de interés, los macroproyectos de vivienda de interés social nacional, con una política centralizada en el gobierno nacional y un proceso de habilitación del suelo para generar productos de vivienda de diferentes categorías. Continuamos avanzando en ese proceso y en el año 2010 aparece una ruptura muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional desmonta el proceso de centralización de la política de los macroproyectos, que ya se habían desarrollado, estaban en desarrollo 12, dentro de los cuales el macroproyecto de San José estaba iniciando también, y casi que pone en el limbo la política de vivienda porque dice, no es posible que los macroproyectos sean centralizados, tienen que hacer parte de la estructura de la descentralización administrativa, que es justamente la que guía el sistema político administrativo colombiano. Eso obliga al gobierno a regular nuevamente la política de macroproyectos, que define dos tipos de macroproyectos, pero desde esa época, miren lo curioso, no se volvió a aprobar ningún macroproyecto. Es decir, la muerte hasta ahora de los macroproyectos se dio en el año 2010 y todavía hay macroproyectos en ejecución que están en desarrollo, como el que vamos a estudiar, con unas problemáticas muy complejas, en algunos casos con otras problemáticas menos complejas, en otros, pero creo que hay dos macroproyectos de renovación urbana, que es lo que nos interesa en este caso, uno en Buenaventura y otro en Manizales, que son bastante similares en toda la operación urbanística que se ha desarrollado. Bien, siguiente. ¿De dónde surge esta idea de lo macro? Insisto, surge básicamente en el siglo XIX, digamos a partir de dos paradigmas muy importantes, ¿cierto? En Europa, básicamente. El ensanche de Barcelona y la Reforma de París. Primero se da la Reforma de París, acordémonos que en esa época estaba Napoleón III, segundo, un dictador que decide retomar París porque la clase obrera se había tomado el centro de la ciudad y hacer una gran reforma urbana a partir de una serie de diagonales que permitían que las tropas, especialmente, o sea, con un concepto de seguridad, facilitaran el control social de París. Eso significó muertos, cantidad de muertos. Y digamos que esa París que hoy nos enorgullece es la París que significó una cantidad de muertos en su época. Otra experiencia completamente diferente y más o menos contemporánea fue el ensanche de Barcelona. El ensanche de Barcelona no significaba la destrucción de la antigua ciudad, sino su ensanche en unos terrenos nuevos. Pero había aquí una idea de ciudad y una idea de sociedad.
De hecho, estaba pensado en una ciudad socialista, digamos, muy particular, porque implicaba como esa convivencia entre la burguesía industrial y el proletariado, en donde podrían desarrollar una convivencia en un gran ensamble y aprovechar las máximas tecnologías de la época, los trenes, etcétera, para entrar y sacar mercancías y demás. Por supuesto que la utopía socialista no se dio, pero no tuvo el efecto catastrófico de París, y por eso digamos que yo digo que hay dos grandes experiencias en el mundo: una, los utopistas, y otra, los reformistas. Los utopistas, que tienen un modelo de ciudad presente, estratégico, de largo plazo; los reformistas, que tienen un modelo de ciudad tecnocrático, que usa sobre todo el código urbano para lograr sus propósitos y no el plan, que es un concepto, digamos, mucho más elaborado. Siguiente. Bien, ese es a grosso modo, digamos, las identidades, o más bien las diferencias que existen entre los utopistas y reformistas. Ahí, en el caso de los reformistas, el interés de desplazar la pobreza, ¿cierto?, en su naturaleza, mientras que el de los utopistas más pensar en una ciudad para todos, digamos, en general. Siguiente. Bueno, después, a comienzos del siglo XX, comienza también una etapa muy importante que es hereditaria de esas dos experiencias, pero que se desarrolla a una escala mucho menor. Digamos que se define como el proyecto urbano, una serie de experiencias muy importantes que implicaban, casi siempre desarrolladas por arquitectos. Es una característica. Buscaba provocar efectos territoriales. Todavía el Estado tenía un papel muy importante en la financiación de esas operaciones urbanas, generalmente de mediana escala, es decir, tienen un carácter fragmentario y buscan como ese proceso de integración entre arquitectura y urbanismo, buscando generar una calidad de vida muy importante en procesos de renovación o en predios completamente nuevos. Principales exponentes: el PIN 10, Aldo Rossi en Italia, Carlo El Bonino y Giuseppe Campos Venuti en Italia, Solá Morales en España, entre muchos otros. Siguiente. Y luego, digamos que aparece otro momento especial, y este momento tiene mucho que ver ya con el proceso de globalización de la economía. Básicamente se trata de vincular dos asuntos. Uno, los grandes eventos internacionales para tratar de desarrollar procesos, grandes proyectos urbanos. Aquí por primera vez aparece el concepto de gran proyecto urbano, que también adquiere el otro nombre, que son megaproyectos o macroproyectos, dependiendo de si estamos en Inglaterra, Estados Unidos, América Latina, pero que buscaban aprovechar esos grandes escenarios, como por ejemplo las exposiciones universales que venían desde el siglo XIX, ¿cierto?, con el proceso de industrialización, y que mostraban como todos los desarrollos tecnológicos de cada época, o los Juegos Olímpicos, que siguen siendo eventos muy importantes donde los países se comprometen para tratar de generar unos efectos transformadores urbanos fundamentales. Bueno, y tratando de rescatar varios aspectos, en términos generales, esos espacios que fueron quedando ya como deteriorados en la sociedad industrial, ¿cierto?, la sociedad manufacturera. Es decir, puertos, zonas industriales, estaciones de ferrocarril que ya estaban en desuso. Bueno, lo cierto del caso es que estas operaciones urbanas siempre incluyeron viviendas protegidas, como las llaman en Europa, o sociales, como las llamamos en América. Y fue muy importante realmente como operación, y fueron exitosos, proyectos exitosos, algunos de los cuales se siguen desarrollando. Siguiente, como por ejemplo
el barrio de La Mina, en la reciente Foro de las Culturas en Barcelona, que si bien no es una operación urbana de vivienda propiamente dicha, como para inaugurar el Foro de las Viviendas, es un proceso de renovación de unas viviendas antiguas que buscan conectar el barrio de La Mina, un barrio bastante complejo desde el punto de vista social, al frente marítimo. O, por ejemplo, Bilbao, una operación también que empieza en este siglo, en donde se busca que todos los astilleros que ya estaban en desuso en Bilbao y que generaban unos niveles de contaminación muy fuertes, pues entren en un proceso de renovación y la vivienda social, esa que estamos viendo ahí, se volvió una cosa muy importante, además, digamos, de toda la oferta turística y de arquitectura de marca, ¿no? El Guggenheim, que se volvió tan importante, pues, para Bilbao desde el punto de vista turístico, hace parte, por supuesto, también, pero siempre la vivienda protegida como un elemento muy importante. Siguiente. Lo mismo vemos en Lisboa, por ejemplo, ya en proceso de renovación urbana del centro histórico, un centro maravilloso, que hace que ya en una escala, digamos, mucho más pequeña, ciertos predios puedan ser renovados para vivienda de interés social, no exento de luchas y de protestas sociales, porque algunos de esos viviendas que fueron demolidas, luego se van convirtiendo como en locales comerciales y en otro tipo de usos, y la gente pues va reclamando también el derecho a la vivienda, ¿cierto? En el centro de la ciudad. Pero aquí aparecen varias cosas muy interesantes que nos van a servir para nuestro análisis. ¿Cuál es la digamos, relación entre la renovación urbana y la revitalización? O más bien esa operación, que es lo que llamamos la operación bulldozer, o la posibilidad de recuperar una zona sin destruir su memoria, su historia y sobre todo su gente. Bueno, y otros conceptos como regeneración, rehabilitación que se van introduciendo en la literatura y que marcan cambios importantes en la manera de desarrollar este tipo de operaciones. El concepto de la gentrificación, un concepto de origen inglés que hemos ido adoptando en América Latina también, que es algo así como la segregación socioespacial de la cual se hablaba en los años 70, y que empieza a tener unas características muy importantes. Yo digo que hoy en día esa gentrificación urbana es de colores. ¿Y por qué es de colores? Porque ya pueden hacer gentrificación urbana verde, es decir, amparado en una necesidad ambiental para desplazar población, ¿cierto? O incluso puede haber gentrificación urbana productiva, es decir, cambiar unos usos productivos por otros. Es decir, no es solamente un tema de la vivienda, es un tema ya de todas las actividades que existen. Incluso ya se habla de gentrificación positiva, que creo que es un concepto ya más forzado, cuando sobre todo en zonas periféricas llegan el centro comercial, por ejemplo, y hace que se dinamice un sector X o Y de la ciudad. Pero ligado con ese concepto de gentrificación también empieza a aparecer esa idea de las ciudades de excepción. ¿Qué son las ciudades de excepción? Son las ciudades que para poder desarrollar operaciones urbanas de esta naturaleza necesitan generar un marco normativo excepcional para esa operación urbana particular, ¿cierto? O desde el punto de vista del urbanismo, lo que algunos teóricos llaman el urbanismo ad hoc, el urbanismo de hecho, el urbanismo que no cumple, digamos, las normas que debería cumplir todo proceso urbano, sino que hay una confluencia entre el sector privado y el sector público para lograr crear un mecanismo de excepción que les permita desarrollar esa operación. ¿Por qué? Es muy importante pensar en eso.
Hay otros conceptos sobre injusticia socioespacial. Digamos que los teóricos ya no separan o juntan más bien la IN con la justicia en una relación dinámica porque creen que probablemente se está convirtiendo en más injusticia que en justicia, ¿cierto? Y por supuesto ese gran concepto teórico de los filósofos modernos, que es el concepto del derecho a la ciudad, que no es solamente el derecho a la infraestructura urbana, sino que es ese derecho a disfrutar de la ciudad, a construir imaginarios de futuro, a tratar de que la ciudad realmente sea, digamos, ese escenario de integración social y productiva. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo han evaluado la teoría hoy en día los grandes proyectos urbanos? Pues diríamos que a partir de tres diferencias. Una, si el proyecto es público, es decir, si el Estado es el único que invierte los recursos. Otra, si es privado. Y, por supuesto, si hay una unidad entre el sector público y privado, es decir, si son proyectos mixtos. En todos ellos hay un compromiso de reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Qué significa ello? Significa que, y ellos sobre todo tienen más explicación, una explicación más fácil cuando hay un proyecto mixto, y es que se unen el sector privado y el público. El público, ustedes saben que tiene unos derechos excepcionales sobre el territorio, ¿cierto? Porque es el que produce la norma, porque es el que produce los cambios de usos, etcétera. Y todos esos cambios generan un valor adicional en el predio, ¿cierto? Y entonces lo que busca el Estado con esas operaciones mixtas es que haya un reparto equitativo de ese beneficio que se conoce en la literatura económica como plusvalía. La plusvalía urbana no la genera el sector privado. La plusvalía urbana la genera el sector público, única y exclusivamente. Digamos que el sector privado genera riqueza en sus operaciones, utilidades. Pero plusvalía, que lo definiríamos como ese valor excepcional que obtienen los predios por cuenta de la acción del Estado, es lo que se busca repartir. Es decir, que los privados, cuando hablamos de reparto equitativo de cargas y beneficios, no pierden sus utilidades, de ninguna manera. Lo que pasa es que el Estado les está diciendo, esta plusvalía que yo generé, vamos a repartirla entre vos y yo, ¿cierto? Para yo poder, como Estado, volver a repartirla en otros procesos de carácter social. Bien, esto es lo que se llama captura de plusvalía. Siguiente. Entonces, con base en esa experiencia, yo logro establecer una ruta metodológica propia, basándome en esos autores y en mi propia experiencia, que me permite hablar, primero como concepto matriz, eso de la injusticia social, ¿cierto? ¿Qué es y cómo se puede develar en el desarrollo de la operación urbanística? El derecho a la ciudad como ese paradigma en donde se supone que cabemos todos en esa ciudad, y luego unas variables analíticas, y luego unas subcategorías que mis estudiantes ya me han escuchado en mis clases, que es el espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido. Es decir, que el espacio no lo estudiemos solo desde la perspectiva física, sino que podamos también estudiar las prácticas que se desarrollan en el espacio y sobre todo los imaginarios que construimos individual y colectivamente. Y cuando juntamos esos tres elementos, vamos a probablemente a entender mejor cómo es que se produce un determinado espacio, en este caso, el macroproyecto San José. Y luego hacemos una serie de variables analíticas en cada uno de esos espacios, la política pública en los espacios concebidos, las prácticas cotidianas en el espacio percibido y los imaginarios y símbolos que construimos todos en el espacio vivido.
defino unos insumos donde voy a estudiar una serie de documentos y me propongo establecer también cómo evaluar cada uno de esos elementos. Siguiente. Pues bien, vamos a ir entonces desarrollando esa ruta metodológica. Y lo primero que les quería plantear es que, a ver, a partir de los años 70, de la división del centro tradicional, lo llamo yo, ¿cierto? Que es todo el tejido de manzanas cuadradas, me olvido el concepto en este momento, del damero, exacto. El concepto de damero, que es el del origen de nuestras ciudades, ese gran centro expandido fue cortado en dos en los años 70 por el paso de la avenida, que luego se llamó Gilberto Alzate Avendaño. Y desde ese momento podríamos decir que empezaron una serie de preocupaciones, y es que aquí quedó el sector más valorizado de la ciudad y allá quedó el sector en proceso de desvalorización. Y como cosa curiosa, en la bisagra de esos dos sectores de ciudad estaba la alcaldía, que hasta principios de este siglo todavía quedaba en la actual plaza Alfonso López, ¿cierto? Y entonces, digamos que en el proceso de planeamiento siempre ha estado presente la idea de volver a tejer el centro, a pesar de esa gran cicatriz. Pero una cosa es esa idea de tejer otra vez el centro, de volver a tejernos con la plaza de mercado, de volver a tejernos con la vía que está caracterizada como la de fundacional de Manizales, de volver a tejer la presencia de la universidad con el centro histórico, etc. Y otra, las acciones que los gobiernos toman en realidad para lograr o no ese propósito. Y resulta que, en este caso, la primera acción de ruptura en ese proceso lo hace la alcaldía cuando decide implosionar un edificio que tenía un cierto valor patrimonial de arquitectura moderna, único en Manizales, y pasarse para donde estaba el mayor valor y, curiosamente, para donde estaba el sector financiero, ese que también empezó a fracturar el centro histórico con unas nuevas edificaciones en altura, y quiso ocupar uno de esos edificios en altura porque la alcaldía quiere ser grande y quiere estar al lado de los más poderosos también, ¿cierto? Ese proceso vamos a ver que marcó un desarrollo importantísimo en el devenir de la comuna de San José. Siguiente. Entonces, bueno, se han realizado desde principios de siglo, incluso a finales del siglo XX, muchos ejercicios de planificación sobre la comuna. Ninguno había tenido la posibilidad de empezar su ejecución hasta que llegamos al año 2014, cuando llega el macroproyecto San José. Se había formulado el plan parcial, no se ejecutó. Se había formulado, incluso a finales de los años 90, otro plan parcial de comuna, tampoco se desarrolló. Y lo que tenemos, con lo que iniciamos en los años 2014 es con dos operaciones, dos unidades de ejecución urbanística muy importante, que es esta que vemos en blanco, dividida en varias secciones, que sería una zona mixta, de acuerdo al macroproyecto, y una segunda unidad de ejecución muy importante, que era el sector de la avanzada, donde se desarrollaría una gran operación de construcción de vivienda nueva de carácter social que buscaba, pues hombre, desalojar a esta población que estaba en condiciones de riesgo, ojo con este concepto, en condiciones de riesgo, para ubicarla mejor. Y uno diría, pues, claro, la van a ubicar en este sector. No,
realmente mantiene la localización de la vivienda en el sector de la avanzada, que es un sector de ladera, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se desarrolla esa operación. Y esto que vemos aquí es lo que se llamó en su momento la pieza intermedia de planificación, con una serie de acciones importantes que nunca se desarrollaron realmente, ¿cierto? Entonces, tenemos un criterio de planificación que no se hace, un plan parcial que se aprueba, pero que no se hace, y unas unidades de ejecución para desarrollar una zona mixta que implica la compra o la expropiación de todas estas 27 hectáreas de suelo, más la expropiación o compra del suelo localizado en las laderas para construir aproximadamente 3.500 viviendas. Eso, digamos, que es con lo cual arranca el macroproyecto San José. Siguiente. Bien, esto que está lleno, gran información, me da pie básicamente para plantear una hipótesis muy importante, y es que son 15 años de ejecución del macroproyecto, 8 reformulaciones o cambios importantes que se dan en ese tiempo, es decir, casi que una por año, pero el proyecto no avanza suficientemente en términos de sus ejecutorias, y sin embargo, lo que se produce, en mi opinión, es una especie de giro normativo que permite pasar de una operación urbana integral, así se concebía el macroproyecto de interés social nacional, y esto no es simplemente un nombre, sino que significa que tiene unas características, que debe ser de carácter participativo, que debe involucrar reparto equitativo de cargas y beneficios y recuperación de plusvalía urbana, entre otras características, ¿cierto? Y va comenzando esas nuevas normas que van cambiando año tras año para tratar de eliminar este concepto, pasar a la idea de un proyecto urbano general, es decir, como el que se hacían en Europa a principios del siglo XX, ¿cierto? En donde no había reparto equitativo de cargas y beneficios, sino que el Estado, entre otras cosas, era el que asumía las cargas de la operación urbanística, y terminar, en mi opinión, en una suerte de proyectos arquitectónicos dispersos completamente, pero con unas inversiones que valorizan el suelo de una manera excepcional, que no van a ser tenidas en cuenta ni en el proyecto urbano general y mucho menos en el proyecto arquitectónico. Entonces, se desmonta todo el aparato con el cual surge la operación urbana, y hoy en día, digamos que el macroproyecto San José se puede vender por lotes, y cada lotecito puede tener una norma, como en el siglo XX, en donde la única compensación que puedan tener los particulares que quieran participar de esa operación es dejar unas áreas de cesión. Es decir, los lotes residuales de la operación urbana, eso será lo que el Estado recibirá. Después de haber invertido casi $1 billón en valorización del suelo, invertidos en la construcción de una vivienda, de una avenida que está incompleta, y de la compra masiva de predios que implicó la expulsión de esa población, más del 50% de la población, por lo cual el Estado es el gran latifundista de ese territorio, es el dueño de todos esos predios, al cual le ha invertido un valor, $1 billón en valorización, y nuestra hipótesis es que el siguiente paso, que probablemente va a dar este alcalde, porque ya tiene experiencia en ello, es entregar esos predios al sector privado. Y ustedes me dirán, ¿cómo hace usted para comprobar semejante exabrupto, profesor? Pues no, es que ya hay una experiencia. La Baja Suiza
este gran lote que el Estado compró durante 20 años ininterrumpidamente a estos pequeños propietarios, basado en el interés social, es decir, en la idea de generar infraestructuras colectivas que beneficien a la población, quizás a la más vulnerable, pero a toda la población. Pues esa inversión que hizo el Estado tan importante en la Baja Suiza significó también el proceso de integración inmobiliaria. Eso genera valor a esos predios, porque una cosa es yo tratar de hacer una casita en un predio pequeñito y otra cosa es tener hectáreas por doquier para poder hacer una gran inversión. Y adicionalmente entregarle al privado la norma que lo habilitaba para los máximos desarrollos urbanísticos. Entonces son torres de 20, 25 pisos, que es plusvalía urbana. Y resulta que el Estado vende eso en la alcaldía anterior de este alcalde, en el 2013 y pico, le entrega a una empresa privada esos predios por un subvalor y la ciudad no recuperó nada de eso. Absolutamente nada. Entonces, el negocio es absoluto para el sector privado y sin embargo fue comprado bajo la perspectiva del interés social, ¿cierto? Pues eso es lo que sabe hacer este alcalde, perdónenme la sinceridad, y creo que es lo que se viene enseguida para nuestro proyecto San José. Ahora, con una diferencia. En la Baja Suiza no había gente. En San José todavía hay comunidades en resistencia. Entonces, ahí hay unas diferencias muy grandes. Siguiente. Perdón. Hay un punto de quiebre muy importante en toda esta norma, que es muy compleja, que es el año 2014. En el año 2014, el municipio deja de invertir dinero. Digamos, ya se gastó la plata que se tenía que gastar y hace una norma en donde calcula si el privado llega, cuánto va a ganar y cuánto le cuesta esa operación urbana. O sea, el mismo Estado es el que le dice, señor privado, yo ya tengo las cuentas, yo no le voy a cobrar nada de estas inversiones, vamos a hacer borrón y cuenta nueva y a partir de ahora yo le voy a hacer las cuentas de cuánto cuesta esta operación urbana y cuánta utilidad va a usted obtener. Y adicionalmente, le voy a trasladar las obligaciones de la zona mixta, especialmente la vivienda de interés social, se las voy a trasladar a la avanzada. Y aumenta entonces el número de viviendas de 3.500 a casi 8.000 viviendas para construir en el sector de la avanzada, con lo cual el mismo Estado lo que está haciendo es un proceso, digamos, nuevamente de repoblamiento de las laderas, ¿cierto? Si ese proyecto se desarrollara, pero ya el riesgo ya no está. Desapareció por arte de magia y vamos a ver cómo desaparece. Pues desaparece de la siguiente manera. Este es el primer mapa en donde se califica el riesgo, la amenaza y riesgo mitigable y no mitigable. El rojo oscuro es el no mitigable. O sea, ahí, por más que se hagan cosas, adecuaciones, no debe nunca construirse en ese lugar, ¿cierto? El mitigable significa que con algunas infraestructuras nuevas se podría construir, ¿verdad? Pues bien, vamos a ir a pasar para mostrarles cómo el riesgo desapareció. Y desapareció por la norma, no porque hayan hecho las tremendas inversiones para contener la ladera, etcétera, sino con un acto normativo, ¿cierto? Y de pronto fue desapareciendo y ya no hay riesgo. ¿Qué significa eso? Que ya todo ese suelo se puede construir todo el que quieran en productos inmobiliarios de vivienda de interés social, ¿cierto? Porque la zona mixta será privilegiada para usos realmente rentables, ¿cierto? Siguiente.
Bien, el Estado, en esa idea de lo que llamamos el espacio concebido, empieza a pronunciarse. Digamos que una parte es cómo el Estado planificador va orientando el macroproyecto de una operación urbana integral a un proyecto arquitectónico común y corriente. Y en ese proceso se desaparecen los recursos públicos hasta ahora. Otra cosa es el Estado que ejerce veeduría. Yo traigo aquí 3 momentos especiales, 2012, 21, 2023, donde las autoridades de control dicen, ojo, con el macroproyecto San José, hay riesgos muy importantes, hay un proceso de desintegración financiera, hay pérdidas contables, hay falta de información en todos los escenarios, se está desintegrando la operación inmobiliaria. Luego en el 2012 dice no se registran avances, ¿qué pasa? Pero en cambio la financiación pública se quintuplicó, no está articulado con el plan de ordenamiento, no hay datos de cierre financiero, no hay plan de acción para reestructurarlo. Y al final, en el 2023, la personería coge todo eso y dice, oiga, esto está hecho un caos. Hay que declarar el estado de cosas inconstitucional en este proyecto, porque está el grado de violación de la Constitución y de la ley y de las violaciones de derechos humanos en el macroproyecto que se necesita reformular y refinanciar. Pero eso, como lo vamos a ver, también lo ha dicho la comunidad sin que le hayan parado pues ni 5 de bolas. Siguiente. Y la comunidad, en un ejercicio también de participación directa sobre esos temas, empieza a ejercer lo que en el mundo latinoamericano se llama el activismo judicial. Es decir, la ciudad, frente a semejantes violaciones, dice, quiero acudir a la justicia, ¿cierto? A reclamar los mínimos derechos que me corresponden. El juzgado sexto civil del circuito de Manizales, agosto 23, reconoce que no hay participación ciudadana en la comuna San José para definir y controlar el futuro del macroproyecto. Que el municipio no quiere abrir esa posibilidad, que mantiene cerradas las puertas de la comunidad y le dice el juzgado al gobierno, procedan de manera inmediata a formalizar acciones y mecanismos reales, concretos, efectivos, en los que se involucre a la comunidad afectada por el macroproyecto de interés social nacional, escuchando a los voceros legalmente constituidos y procurando siempre la garantía de los intereses de los intervinientes y tal. Es decir, dicen, Estado, cumpla la ley, porque hay una ley de participación ciudadana que hay que cumplir en todos los procesos de creación de ciudad. No lo están haciendo. 2023, hasta ahora hay un desacato completo de esa norma, como lo hay de otra serie de normas siguiente, como por ejemplo, bueno, normas de derecho, digamos, de violaciones individuales a la propiedad, hay fallos judiciales, no se cumplen, el patrimonio que estaba planteado, que estaba allí en la ciudad, en la comuna San José se está cayendo o lo están destruyendo también, que es otro incumplimiento muy importante de esos derechos, del derecho al patrimonio, a la memoria, ¿verdad? Etcétera. Bien, luego, digamos que en esta idea del espacio percibido, en esa idea de buscar las prácticas diferentes en torno al macroproyecto, yo decido estudiar la prensa. Y lo hago en un espacio-tiempo del 2009 al 2014. Y ahí sometí todo esto, digamos, a un software Atlas T para analizar esa información, más de 115 noticias, casi 2 días, que reflejan el macroproyecto. Y me encuentro, digamos, que la prensa lo que hace es 50% de todas esas noticias es sobre la realidad, qué está pasando en la comuna San José.
Luego hay un 30% de noticias que los genera la institucionalidad diciendo yo estoy haciendo esto, aquello por San José. En menor medida, digamos, la academia con un 6%, la ciudadanía también genera noticias importantes y eso me permite entender un poco cómo se balancean las noticias para entender en últimas, digamos, qué nivel de opinión pública se puede ir generando en torno a un proyecto que no es un proyecto de la comuna, sino que es un proyecto de ciudad. ¿Cierto? Siguiente. Y los titulares son más o menos estos, ¿no? Piden acelerar viviendas y frenar deterioro social, buscan encauzar el macroproyecto, la oscuridad pone a sufrir en San José, entregarán 24 apartamentos en el 2014, el macroproyecto San José sigue quedado. Bueno, todo un conglomerado de noticias negativas, digamos, sobre el macroproyecto que no avanza. Y sin embargo, eso no parece ser suficiente para que la alcaldía emprenda procesos de acción, de renovación de su estrategia de gestión inmobiliaria. Siguiente. Por eso yo digo que entonces, bajo esa perspectiva, uno puede encontrar definir unos agentes gentrificadores, ¿cierto? Porque si la prensa dice, oiga, esto está mal, si los jueces dicen, vayan y dicen, esto usted tiene que cumplir la ley, porque no la está cumpliendo, si la prensa también pone las alertas, si el Consejo de Manizales dice, esto está mal, si la Asamblea de Caldas hace un foro diciendo, ¿qué está pasando en San José? Y no pasa nada, es que quienes están desarrollando esta gestión urbana se convierten automáticamente en agentes gentrificadores. ¿Cierto? Es decir, el gobierno, en sus instituciones, el Fondo Nacional de Regalías, Corpo Caldas, que incluso aprueba, por ejemplo, esos cambios normativos en la gestión del riesgo, cuando la ley dice que solo si hay estudios nuevos en profundidad que ameriten cambiar esa legislación, se puede hacer. Y aquí nunca se anexó un documento que justificara por qué cambia el riesgo en la ladera, ¿cierto? Y no hay control de Corpo Caldas, pues las instituciones de la alcaldía se hacen todas de los oídos sordos. De hecho, cuando preguntábamos mediante derechos de petición, ¿quién lidera el macroproyecto San José? Entonces el ministerio dice la alcaldía. Y la alcaldía dice la empresa de renovación urbana. Y la empresa de renovación urbana dice, a mí que me disculpen, yo solamente soy una empresa inmobiliaria. Y todo el mundo se lavaba las manos. Y se las siguen lavando, ¿cierto? Pero hay acciones concretas que se siguen tomando. Y obviamente los contratistas que hacen parte de esos juegos, digamos, de poder, ¿cierto? Porque ahí están los contratos, etcétera. Por supuesto, Pileter, la fiduprevisora, que son esos instrumentos que cogen esos recursos para administrarlos y no ejercen tampoco control sobre esa situación. Siguiente. Bien. Ahora, yo diría que este es un ejemplo que abrió desde lo percibido el tipo de operación urbana que se desarrollaría en San José. La implosión de la alcaldía, esta es una foto de la época, la implosión de la alcaldía marcó el ejercicio de la desaparición de la comuna en general. Y eso es tremendo, ¿cierto? Como imaginario incluso, y vamos a ver cómo es que se desaparece la alcaldía y desaparece la comuna. Bien, vamos a darle siguiente a esta. Me interesa mucho también entender lo simbólico. Eso tiene un poder excepcional. Y yo creo que aquí hay unos símbolos en disputa. Unos símbolos que quiere imponer la alcaldía, unos símbolos que también está construyendo
desde la época de la implosión de la alcaldía, las organizaciones sociales. Y vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Bueno, en los años 70, Gilberto Alzate Avendaño, un gran intelectual manizaleño, pero un hombre afecto a las dictaduras, un hombre de derechas, un hombre conservador, ¿cierto? Un hombre que apoyó activamente la dictadura de Rojas Pinilla, es el gran héroe para abrir una gran brecha, ¿cierto? Que es la Avenida del Centro, lo que conocemos como la Avenida del Centro, ¿cierto? Entonces, eso marca, digamos, que un símbolo muy importante. La nueva avenida, la que construye el macroproyecto, inicialmente la llaman la Avenida Colón. ¿Y quién fue Colón? El hombre que llega a las Américas a imponer también su visión del mundo y a cambiarle a esa sociedad indígena que encuentran, a dominar esa sociedad indígena que encuentran, ¿cierto? Entonces, es interesante eso, que una nueva avenida se llame Avenida Colón, ¿cierto? Y luego, curiosamente, en el transcurso del tiempo cambian ese nombre de la Avenida Colón, que ya estaba como en nuestro imaginario, ya lo repetíamos, y recuperan la imagen de otro personaje muy importante, Marcelino Palacio, uno de los 20 fundadores de la ciudad de Manizales en sus orígenes, y los historiadores e historiadoras de la Universidad de Caldas, entre otras, nos dicen que Marcelino Palacios fue el primer especulador urbano que tuvo la ciudad de Manizales. El primer especulador urbano. O sea que en la construcción simbólica, en esto que llaman la toponimia, también es posible encontrar las ideas que están detrás de quienes ejercen las principales decisiones de un proyecto tan estratégico como este, ¿cierto? Y me parece supremamente interesante. Luego me encuentro con esto y digo, esto está fabuloso porque hay una verdadera conexión importante entre el poder de decisión de la planificación, ¿cierto? Las prácticas con las cuales ejerce el poder el Estado y los imaginarios que construye para reforzar esa idea de expulsión de población y de especulación urbana e inmobiliaria. Siguiente. Y miren ustedes, es que desde el comienzo de la operación urbana ya estaba trazado el propósito, ¿cierto? En la Comisión Quinta del Senado, un debate muy importante con el alcalde de la época, que dice entonadamente, ya arrancamos, ¿cierto? Eso fue en el 2009, ya arrancamos. El detonante del proyecto ya arrancó con el centro comercial, que tiene 46.000 millones de pesos de inversión. Ese es parte del proyecto de lo que queremos hacer con esta zona mixta. O sea, no están improvisando, están, pero enfocaditos, ¿cierto? En los objetivos que quieren. Probablemente han sido torpes en la gestión urbana, pero evidentemente lo tienen clarísimo. Es decir, la zona mixta, el ideario actual es tratar de reproducir la idea del centro comercial. Por eso la plaza de mercado está en disputa, porque en la plaza de mercado hay proyectos, ha habido proyectos que quieren convertir la plaza de mercado en un centro comercial de frutas y verduras. Un Carulla, qué sé yo, un Fruver, una cosa pues que cambie las relaciones, digamos, sociales que se han construido históricamente en torno a lo que es una plaza de mercado. Pero como les decía, este es un proyecto que se ha hecho en contra de los ciudadanos, pero los ciudadanos están en resistencia, ¿cierto? Y creo que un elemento simbólico muy importante para mí fue la realización en el año 2014 de lo que los ciudadanos llamaron el Tribunal de Víctimas del Macroproyecto San José. Invitaron a 3 abogados prestigiosísimos, un ex magistrado, 2 profesores abogados expertos de la Universidad de Caldas, que fueron a la comunidad y se reunieron en este lugar y escucharon a la comunidad, sus testimonios. Y el alcalde no fue.
El alcalde no fue, por supuesto. Bueno, recuerdo que sí fue la gerente de la ERUM en esa época. Y llegaron a una conclusión. Como lo habían llegado ya los organismos de control, y dijeron, ustedes no solo son víctimas, o sea, ya ese concepto de víctimas implica otra cosa, según el Tribunal de Opinión, sino que han sido revictimizadas por haber aumentado el nivel de desprotección y de desigualdad en que se encontraban originalmente. Para mí eso marcó un punto de quiebre en el macroproyecto San José, porque si se dan cuenta con lo que les había comentado antes, el 2014 también fue el momento en que la ERUM le abrió al mercado inmobiliario el macroproyecto y les dijo, miren, esto es de ustedes, ya está listo, vengan e inviertan. Y el mercado inmobiliario dijo, no me interesa, quiero que sigan invirtiendo más, quiero que construyan el parque, quiero que terminen la avenida, quiero que saquen la plaza de mercado, que afea tanto ese territorio, quiero más inversión pública. Solo así llega. Bueno, hicieron un desayuno de trabajo, manteles y toda la cosa, y dieron gracias, está chévere, pero todavía le falta. Hasta luego. Bien, esta es parte de lo simbólico interesante de estudiar en este tipo de macroproyectos de operaciones urbanas, porque miren, aquí quedaba la alcaldía. Y resulta que la comunidad desarrolló una acción de cumplimiento para obligar al alcalde de la época a que no dejara eso como un potrero. Esa era la intención. Sino que sacara recursos y comprometiera recursos para recuperar ese territorio al menos como plaza. Esto se demoró un tiempo, pero los jueces fueron actuando con cada alcalde hasta que los obligaron a hacer inversiones. Por eso se reconstruyó la Plaza Alfonso López, para mí no como por no era el mejor proyecto, pero bueno, fue lo que se hizo. Y la comunidad exigió una resimbolización del edificio de la alcaldía. Entonces, seguramente ustedes han pasado por acá y han encontrado estas 11 esbeltas columnatas y se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Pues no, es el pacto de cumplimiento entre el Estado y la comunidad para tratar de no olvidar lo que hubo allí, ¿cierto? Entonces es bien interesante ese concepto. Ahora, ese teatrino ya desapareció, aquí llegó una ciclorruta, aquí pusieron otro gran monumento, y ya hay aquí una saturación, digamos, simbólica, que dice mucho de la improvisación con la cual han actuado estas administraciones para tratar de ordenar el territorio mismo. Y también hay otros elementos simbólicos desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido y haber impulsado la Alianza Ciudadana y Universitaria por la Comuna de San José en el año 2013, que nos permitió juntar los saberes populares con los saberes académicos para evaluar el macroproyecto San José. Y conformamos esa alianza ciudadana. Y luego la comunidad también ha desarrollado otra serie de iniciativas muy importantes. Una serie de cabildos, creo que ahora vamos para el tercer cabildo muy pronto, en donde la comunidad dice, yo puedo empoderarme para tratar de generar hechos simbólicos en favor de la toma de decisiones en la Comuna de San José. Interesante. Y bueno, la Comisión de la Verdad es un ejercicio que se hizo ahora en el 2019, participó la comunidad, otros líderes de opinión que volvieron a mirar la comuna y sacaron un libro muy importante, ya reconociéndose como víctimas, en que se la entregan al ministerio y le dicen, mire, esa es la verdad de la Comuna de San José, ¿cierto? Y es muy interesante consultarlo, lo pueden consultar en la web si quieres, y está en distintas plataformas. Y este fue nuestro trabajo en la academia, y particularmente en este auditorio en el año 2013. Hicimos los canelazos por la ciudad,
invitamos a todas las autoridades, las academias para discutir el macroproyecto y sacamos una propuesta muy importante que fue el manifiesto por la reformulación del macroproyecto San José, que quisimos entregárselo al alcalde como el gran producto de todo ese proceso de evaluación. Y mírenme, el alcalde actual hizo mutis por el foro, y estoy yo de pelo largo aquí, y desde la comunidad y tal, no les interesó, ¿cierto? Y hicimos un evento muy importante, no nos recibieron, ¿cierto? Para plantearles este proceso de reformulación. Bien, no, eso lo publicó la Universidad Nacional, lo publicó la Universidad de Caldas también como documento, y nos quedamos, digamos, con los crespos hechos. Pero en la academia les decía que nosotros hemos convertido esto en un laboratorio, la Comuna San José, y hemos hecho proyectos de distintas escalas, grandes, pequeñas, medianas, y quisiera mostrarles esta iniciativa, por ejemplo, que la llamamos arquitecturas emergentes, en las que intentamos construir algunos pequeños equipamientos que pudieran ser lugares de encuentro ciudadano en vacíos urbanos de la destrucción, ¿cierto? Y allí duraron, los construimos en Guadua, al principio no nos dieron permiso, tuvimos que hacer una serie de gestiones hasta que por fin nos dejaron hacer estos par de prototipos, y luego otras comunidades en acción han venido haciendo ejercicios también espaciales en Guadua, etcétera, incluso encuentros internacionales en estos territorios vacíos muy importantes. La Universidad de Caldas, con un colega, Fernando Cantor, que murió desafortunadamente, un gran investigador, también han hecho una serie de investigaciones de rastreo fotográfico que permite entender cómo era y cómo es hoy la comuna, las familias, sus fiestas, etcétera, etcétera, que logran poner la comuna en lo más importante, que es la vida comunitaria. Es decir, esto no es inmobiliario exclusivamente, esto no son metros cuadrados, ahí hay gente que ha tenido unas historias de vida, ¿cierto? Y que han sido tremendamente desplazadas por el macroproyecto. Siguiente. Otros elementos de prácticas que hemos hecho, algunos artistas que empiezan a tratar esos muros que quedan del trato de la avenida, nosotros que ponemos a soñar a la gente con intervenciones urbanas en la plaza de mercado, y ellos empiezan a soñar con una serie de instrumentos que les damos, y la gente conversa, dialoga, evalúa, ¿cierto? Se desahoga, y han sido experiencias, digamos, bastante interesantes en ese sentido. ¿Qué tenemos hoy en el macroproyecto San José? Para ir cerrando. La construcción de 344 apartamentos de más de 8.000 que han sido prometidos. Entregados 344 apartamentos. Más de 20.000 personas expulsadas del macroproyecto San José. Es decir, a finales del siglo XX, la comuna tenía 30.000 habitantes. Hoy, con las estadísticas oficiales, la comuna tiene 8.900 y pico de habitantes. ¿Dónde está esa gente? ¿Cierto? La avenida Marcelino Palacio sin terminar. Y resulta que el macroproyecto originalmente se había comprometido a financiar todo el macroproyecto, las viviendas, la avenida, con 260.000 pesos, 260.000 millones de pesos de la alcaldía municipal y 40.000 millones del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y resulta que ahora todo está incompleto. La avenida no está, las viviendas tampoco, un equipamiento llamado Cisco no se ha terminado, el parque recreo deportivo nunca se desarrolló, se construyó un colegio que no se ha terminado, un macro colegio, porque en estas operaciones todo es macro, ¿cierto? Un macro colegio, pero el otro no ha empezado,
el otro macro colegio. Y bueno, adicionalmente, ya hay una serie de recursos públicos indeterminados que se han perdido. Se calcula más o menos 1 billón de pesos de inversiones, pero la administración municipal no da cuenta de esos recursos. No hay participación ciudadana, la personería demanda por estado de cosas constitucional. Hoy en día se instaura un urbanismo ad hoc, un urbanismo de excepción para tratar de desarrollar obras que nada ya tienen que ver con el macroproyecto siguiente. El riesgo, ya les decía que se modificó sin ningún criterio técnico. Desposesión del hábitat, gentrificación, invisibilización ciudadana, una gobernanza muy frágil en general. Esto sí operó de manera muy eficiente la valorización del centro comercial, porque el Estado les construyó el circuito de acceso al centro comercial con recursos del macroproyecto, y eso quedó muy bien hecho, pues para los efectos de la valorización. Pero hay una serie de prácticas de esperanza también, diría yo, ¿cierto? Resistencias ciudadanas, activismo judicial, resimbolización de lo comunal. La comunidad tiene propuestas alternativas. Mañana hay una reunión con un juez de la República en donde se busca que el municipio y los líderes comunitarios lleguen a un pacto de cumplimiento. Y los ciudadanos tienen propuestas que hacerle al juez para desenredar este meollo, y esperamos que puedan llegarse a negociaciones. Siguiente. Bueno. Siguiente. Bien, y yo diría que estamos en un proceso complejo, ¿cierto? Si ustedes van por la comuna San José, encontrarán unos enormes predios derruidos, ¿cierto? Donde no pasa nada, y pasan los años y los años, y en esos predios no sucede absolutamente nada. Unas comunidades que siguen demandando la vivienda de interés social. Creo que con un elemento, digamos, también muy complejo, y es que hoy en día el macroproyecto tiene por norma definido lo que los brasileños llaman una operación interligada, que significa que ya el macroproyecto en sí mismo no se explica solo, sino en función de un barrio en el norte, en la ciudad de la Norte, que se llama San Sebastián, en donde se supone que el proceso de desocupación de los ciudadanos de la comuna San José debe ocupar el barrio San Sebastián. Ya está en la norma, dice, los que salgan de aquí se van para allá, o sea, para la expulsión en las periferias. Y eso, que puede ser incluso un ejercicio muy interesante, los brasileños lo han hecho para resolver problemas, no para crear problemas. En este caso profundiza mucho más la situación. Entonces, uno diría, y bueno, ¿qué hacemos? Y parecería muy sencillo destrabar este problema. Si aplicáramos estos 3 conceptos. Uno, el de justicia socioambiental en ese territorio. ¿Qué significa justicia socioambiental? Hombre, nosotros desde el principio, cuando teníamos capacidad de diálogo con la administración municipal, le dijimos, no invierta la plata que usted tiene en comprar suelo, que significa más o menos enterrar el suelo, enterrar la plata. Vuelva a los propietarios de ese suelo, socios del proyecto. Y entonces, en vez de usted comprarles el suelo, usted los invita a que ellos entren a ser socios del proyecto con el valor comercial de sus proyectos. Eso está en la ley, eso no me lo inventé yo, está en las herramientas que tiene la Colombia en su maravillosa legislación
urbanística, que en América Latina dicen Colombia es lo mejor, lo que tiene más avanzado en materia de ordenamiento territorial, junto con Brasil. Tenemos una cantidad de instrumentos que no los estamos aplicando. No hay reglamentación de esas normas y por lo tanto no se aplica. Y eso es justicia socioambiental. Es decir, que la gente que vive ahí siga ahí a partir de mejorar sus infraestructuras. Perfecto. Que la gente que produce en la comuna siga produciendo en la comuna a partir del mejoramiento de las infraestructuras. Y es posible lograr en ese ejercicio de reparto equitativo de cargas y beneficios, que implica también invitar al sector privado a que invierta en la comuna, pero que pague una parte de las plusvalías que ya el municipio les entregó o les va a entregar. Eso tampoco me lo inventé yo, ya se opera en muchas ciudades del país y es un buen negocio para el sector privado, pero aquí hay una resistencia total en ese sentido. Entonces, con esa plusvalía urbana en la que participan los privados, podemos financiar la construcción de más viviendas, podemos construir nuevos espacios públicos, más colegios. Nosotros hicimos ese ejercicio cuando formulamos el plan parcial, y atérrense ustedes, en un proceso de 21.5 hectáreas que definimos de área de plan parcial, nos permitía financiar la recuperación del edificio de la plaza de mercado, la construcción de un colegio, algo así como la construcción de 350 viviendas por fuera del plan parcial. Y aún así, demostrado en cifras, permitíamos demostrarle al municipio que los privados seguían obteniendo las utilidades propias del negocio inmobiliario, que estaban entre, estoy recordando así de memoria, entre el 16 y el 25%. Si le preguntábamos en ese momento al sector inmobiliario, ¿estas utilidades son buenas para usted? Y nos decían, son excelentes. Son excelentes, ¿cierto? No las obtenemos en nuestros negocios. Entonces uno dice, ¿por qué no somos capaces de hacer la tarea bien y hacer justicia ambiental, justicia social, que es perfectamente factible, sin una idea socialista, ni mucho menos, en medio del capitalismo más atroz que estamos viviendo, es posible encontrar puntos de justicia social que garanticen el derecho a la ciudad. ¿Por qué tenemos que expulsar a la ciudad? ¿Por qué no somos capaces de crear las condiciones? Volviendo a la experiencia del macroproyecto, del plan parcial, nosotros dijimos, ¿qué tal si destinamos el 2% de esta operación urbana? Puede ser el 5%, puede ser más, pero partamos del 2% para atender la problemática social, estrictamente. Prostitución, personas en situación de calle, trabajadores, niños trabajadores, etcétera, a los cuales se les hace un trabajo con ellos para sacarlos de esa condición. Y eso nos daban unas cifras importantísimas dentro del macroproyecto. No me acuerdo en este momento cuál. Es posible hacer eso sin afectar las utilidades del sector privado. ¿Y por qué no podemos cumplir la Constitución? Es una cosa tan sencilla. La ley 388 y la Constitución política son explícitas en decir que los planes de ordenamiento territorial, los planes parciales, los macroproyectos tienen que hacerse con participación ciudadana. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Con eso también estoy diciendo, en otras partes se ha hecho, en otras ciudades se ha hecho. ¿Por qué en Manizales no se puede hacer? ¿Cierto? Tal vez porque esos imaginarios de los que hablaba, que son esas teorías de derechas muy radicales, no dejan hacer que la ciudad crezca, que la ciudad se consolide, que la ciudad pueda empezar a mostrarse con otras caras ante el mundo. Y por eso Manizales se está quedando atrás en muchos escenarios, ¿cierto?
y hasta ahora no tomamos todas las medidas que deberíamos tomar en ese sentido. Estas son como las reflexiones que quería compartirles. Este es un proyecto que no ha terminado, es decir, que este servidor podría quedarse la vida entera, por lo que veo, porque si ya llevo 20 años investigando la comuna, pues probablemente al ritmo que vamos me quede otros 20 años, o sea que estas son parte de los resultados de un libro que quiero publicar el próximo año, y entonces a lo mejor resulten 2 o 3 tomos más, porque la cosa pues está todavía en pañales. ¿Listo? Muchas gracias por acogerme. Si tienen alguna cosa. ¿Pregunta, algún comentario? No sé si usted considere que la crisis de es relacionado con la crisis de sobrepoblación que puede tener ahorita Villa María. Lo pregunto en qué sentido. Yo de pequeño vivía en la APC, y en el momento en el que empezó todo ese proyecto, inmediatamente nosotros llegamos prácticamente a Villa María. Y asimismo, varios integrantes de la familia, los conocidos, vecinos, etc. Entonces, pues, ¿usted qué forma relacionaría el desplazamiento para llegar a esas 20.000 personas desplazadas a diferentes partes de la ciudad y en gran mayoría de Villa María? Entonces, y a la región, ¿sabes? Porque hemos encontrado evidencias de gente que se ha devuelto a los pueblos, vino de los pueblos a ocupar la comuna y terminó regresándose a Neira, a muchos otros pueblos de Caldas han regresado. Entonces, sí hay una relación y pues tú eres la comprobación fáctica de que efectivamente eso ha sucedido, ¿cierto? Incluso un criterio de justicia estaría en la idea de llamar a toda esa población desplazada a decirles, oiga, vuelvan, que el Estado les va a ofrecer unas garantías especiales para que lo hagan, ¿cierto? Y ese sería un criterio muy interesante de justicia. Pero tienes toda la razón, hay una relación totalmente estrecha en ese sentido. ¿Tiene otra inquietud, pregunta, comentario? Listo, muchas gracias por escucharme y ahí seguimos en este debate tan interesante. Hasta